Veníamos comunicando que es muy importante, hermanos, el que nosotros, parte de nuestra responsabilidad dentro de este cuerpo de Cristo es el que efectivamente nosotros tengamos que estar continuamente buscando esta comunión con el Señor en función de que efectivamente su palabra preciosa pueda echar raíz en nuestro espíritu y efectivamente sea esta palabra preciosa la que pueda dar también fruto hacia todo el resto de nuestro ser, hacia nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. El Señor quiere perfeccionarnos. El Señor quiere que efectivamente nosotros lleguemos a la meta que se trazó para todos y cada uno de nosotros. Cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, estaba pensando en Cristo. Ahora sabemos que efectivamente el hombre a imagen y semejanza de Dios es Cristo. El único hombre que efectivamente ha estado sobre la tierra, ¿verdad? Y que caminó en la imagen y semejanza de Dios es Cristo. Adán no pudo llegar a esa perspectiva por una muy sencilla razón, porque Adán no comió del árbol de la vida, que era Dios mismo, que era la vida de Dios mismo o que era Cristo mismo. Adán, si es bien cierto, tuvo una comunión con Dios, no había pecado en aquel entonces, así que Adán tenía acceso directamente a Dios para que efectivamente se pueda alimentar del árbol de la vida. Lamentablemente, como todos sabemos, pues Adán escogió alimentarse del árbol del conocimiento del bien y del mal y eso le trajo muerte y el pecado hizo que pues de ahí en adelante no había ninguna posibilidad de que Adán directamente pueda tener acceso a Dios. Y por eso es que tenía que venir el segundo Adán, el segundo hombre, que era Cristo mismo, para él siendo hombre, ¿verdad? Teniendo o habiendo tomado la sustancia de hombre, efectivamente también tomó la sustancia de Dios. Adán tuvo acceso directamente a Dios en función de que no había pecado entre Adán y el hombre hasta que pecó justamente. Adán no tomó, ¿verdad?, del árbol de la vida, por tanto él realmente no conoció la vida como nosotros la conocemos del día de hoy. Ahora, Cristo viene a resolver este problema cuando, haciéndose hombre, toma efectivamente la sustancia del hombre, toma el ingrediente humano para venir en ese ingrediente humano, pero efectivamente también viene con la imagen y semejanza de Dios, que es el ingrediente divino dentro de él. Y vemos que el segundo Adán, que es Cristo, cumple efectivamente el propósito central de Dios, que el hombre sea hecho a imagen y semejanza de Dios. Es decir, Cristo lo primero que tenía que es redimir al primer hombre, cumpliendo todo aquello que el primer hombre fue incapaz de cumplir en su propia carne. Después de que Él murió por todos nuestros pecados, Él rompió ya la barrera del pecado, para que en la resurrección de Jesucristo ahora nosotros podamos, por medio de su cuerpo, la Escritura nos dice que Él nos abrió un camino nuevo y vivo, para que ahora podamos entrar confiadamente al trono de la gracia, para que podamos alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Eso nos dice la Escritura en este tiempo. Y por eso es tan maravilloso el estar claros que hoy nosotros efectivamente ya no tenemos esa barrera que colocó lamentablemente Adán, el primer Adán, entre él y Dios. Cristo quitó esa barrera y ahora, por supuesto, nosotros tenemos el privilegio de poder tener la vida que el Señor siempre quiso que tengamos. Ahora resta el que nosotros podamos recibir esa vida. El Señor sabe que para que esa vida se comience a perfeccionar dentro de todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Muchas veces son necesarios de alguna manera los padecimientos o las aflicciones o las pruebas. A veces cosas que no le gustan escuchar a nuestra carne, porque a nadie, es decir, a ninguna carne, cuando digo a nadie, a ninguna carne le gusta sufrir, ¿verdad? A ninguna carne le gusta de alguna manera padecer. Toda carne huye del problema, huye de la dificultad, huye de la enfermedad, huye de la escasez. Porque obviamente para nuestra carne ese tipo de circunstancias son símbolos de debilidad, ¿verdad? Y de alguna manera pues son signos que nos pueden estar llevando hacia algo que la carne tampoco quiere hacer, y es el hecho de que muera. Ahora, en nuestra vida, ¿verdad? Vamos como cristianos a experimentar ciertamente
pruebas, luchas y tristeza, ¿verdad? Que es parte también de la experiencia que nosotros debemos tener en Cristo. En el libro de Corintios, segunda de Corintios capítulo 7, versículos 10, ¿verdad? El apóstol aquí muestra algo importante que creo que queremos tocar y tiene que ver simplemente con el desarrollo de este versículo, que tiene sus antecedentes justamente en los sufrimientos que estuvieron teniendo los corintios a causa de las circunstancias por las cuales estaban viviendo, a causa de las propias cartas que el apóstol Pablo tuvo que enviarles un poco para reprimir la situación que ellos se encontraban, ¿verdad? Y dice algo importante. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza, y aquí está hablando de la tristeza, que es algo que nosotros vamos a tener que tocar inclusive como cristianos, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, fíjate que aquí vemos claramente cómo la Escritura nos muestra que hay dos tipos de tristeza dentro de nuestra experiencia cristiana, cuando estamos de alguna manera nosotros pues sometidos a pruebas, a luchas o a cualquier circunstancia, ¿verdad?, de aflicción que podamos tener enfrente. Porque la tristeza que es según Dios produce, pero la tristeza que es según el mundo produce. Es decir, las dos tristezas, ¿verdad?, tienen la capacidad de producir en nosotros algo que de alguna manera va a ser positivo o va a ser negativo, algo que nos va a permitir crecer en nuestra relación con Cristo o algo que nos va a alejar definitivamente, ¿verdad?, también de Cristo. Estamos hablando aquí que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza que es según el mundo produce muerte. Y tal vez es tan importante, hermanos, el que nosotros podamos un poco irnos enfocando en estas circunstancias para que si por ahora motivos nos encontramos ahora padeciendo o en circunstancias en las cuales pues hay tristeza en nuestro corazón por las situaciones que estamos viviendo, debamos entender si efectivamente, ¿verdad?, esta tristeza que nosotros estamos experimentando es según Dios o es según el mundo. Quisiéramos recorrer algunos pequeños versículos que nos permitan entender esto. Primero, hay algo importante que debemos tener en claro como cristianos, que el primer ejemplo de perfeccionamiento por el sufrimiento fue Cristo mismo. Y no olvidemos, hermanos, que nosotros ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Al ser miembros del cuerpo de Cristo, nosotros no podemos estar alejados de la realidad que Cristo vivió. Es decir, Cristo mismo como ejemplo, como el segundo Adán, ¿verdad?, efectivamente fue perfeccionado por el sufrimiento. Fíjate lo que dice Hebreos 5, 8, 9. Y aun cuando era hijo, aquí está hablando con H mayúscula, y aun cuando era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjate, el mismo Señor Jesucristo, por sus padecimientos, tuvo que aprender la obediencia. Fíjate lo que el padecimiento puede producir en nosotros, desde la perspectiva del sufrimiento que es según Dios. Cuando nosotros estamos sufriendo según Dios, tiene todo esto un propósito y es aprender la obediencia, lo mismo que efectivamente Cristo tuvo que aprender la obediencia, obedecer a la naturaleza divina, a el Espíritu Santo, a Dios mismo, a escuchar a Cristo. Obviamente nuestra alma, hermanos, es desobediente por naturaleza, porque nuestra alma no obedece, ¿verdad?, a someterse efectivamente a la naturaleza divina, porque nuestra alma normalmente ha estado sometida a la naturaleza pecaminosa. Pero el Señor Jesucristo, aun cuando era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, dice, y habiendo sido perfeccionado. Fíjate, el perfeccionamiento, ¿verdad?, tiene que ver directamente con el sufrimiento. Cuando el Señor permite que en nosotros
existan circunstancias de sufrimiento, lo mismo que en su amado Hijo Jesucristo, es porque el Señor está entrando en un proceso de perfeccionamiento en nuestra vida. Así que una de las ideas centrales cuando el Señor permite el sufrimiento en nuestra propia vida, ¿verdad? Es porque Él está efectivamente generando un bien mayor dentro de todos y cada uno de nosotros, y ese bien mayor tiene que ver con el hecho de que aprendamos obediencia y que en ese aprendizaje de la obediencia nosotros vayamos siendo perfeccionados, es decir, vayamos creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo, ya que Él efectivamente, ¿verdad?, es la obediencia. La Escritura dice que Él en estas circunstancias vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Ahora, el Señor nos da a nosotros básicamente la misma idea en el libro de Filipenses 1:29, cuando nos indica que padecer por Cristo es parte de nuestro caminar también para nuestra perfección. Padecer por Cristo es parte de nuestro caminar para nuestra perfección. El Señor Jesucristo mismo dijo, en el mundo hallaréis aflicción. Es decir, Él nunca escondió el hecho de que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Y persecución desde muchas perspectivas, de nuestra propia carne, de nuestros propios deseos, de nuestra manera de pensar, porque no olvidemos que tenemos un enemigo dentro de nosotros y es nuestro propio yo y nuestro propio ego, que efectivamente no quiere que prospere el nuevo hombre y la nueva vida que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente en Filipenses 1:29, por el Espíritu Santo. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Fíjate que el hecho de que nosotros creamos en Él es algo que Dios nos concedió. Nosotros creemos en Dios porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y la Escritura nos dice que a nosotros nos es concedido no solamente el que creamos, por lo cual tenemos que darle gracias a Dios, porque la Escritura nos dice que la salvación no es por obras, sino que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, esta fe en Jesucristo es un regalo de Dios que el Señor nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, lo cual es maravilloso, porque esta fe en Jesucristo ha permitido que ya nosotros tengamos que nacer de nuevo, que el Señor coloque su vida en nosotros y que tengamos salvación eterna. Pero también la Escritura nos dice que a nosotros nos es concedido a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él, Filipenses 1:29, sino que también padezcamos por Él. Y ahora vemos que este padecimiento efectivamente tiene que ver con el perfeccionamiento que Dios quiere aplicar dentro de todos y cada uno de nosotros. La Escritura nos dice que el Señor, ¿verdad?, castiga a todo aquel que recibe por hijo. Y también la Escritura nos dice que aquel que es hijo bastardo no recibe reprensión de parte de su padre. Lo cual implica que el Señor quiere que nosotros, ya que vamos a tener en su momento, ¿verdad?, de acuerdo con su conocimiento, de acuerdo con la hoja de ruta que Él ha trazado para cada uno de nosotros, de acuerdo con el trato que Él tiene para todos nosotros, de acuerdo con el conocimiento que Él tiene para todos y cada uno de nosotros, evidentemente nosotros tenemos que entrar en un proceso de perfeccionamiento que tiene que ver con el sufrimiento. Pero aquí lo importante, sí, es lo que el apóstol mismo comentaba en Colosenses 1:24, que tiene que ser nuestra experiencia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, decía el apóstol, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, ahora el Señor sigue sufriendo aflicciones a través de su cuerpo, que es la iglesia. Esto es importantísimo porque resulta que el Señor lo que nos está diciendo es que las aflicciones nuestras en este tiempo son sus propias aflicciones. Que nosotros ahora como miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, estamos siendo afligidos, pero realmente este es
dice la Escritura, y cumple mi carne lo que falta. Esto es lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Es decir, Cristo no solo padeció en su cuerpo de carne cuando vino a este mundo, sino que ahora Cristo todavía sigue padeciendo, ¿verdad? Por medio de nosotros, es decir, nuestros padecimientos son realmente los padecimientos de Cristo. Esto es lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dicho esto, nosotros sabemos que efectivamente, así como el Señor Jesucristo sufrió en su propio cuerpo, ahora nosotros en términos espirituales somos el cuerpo de Cristo, somos los miembros del cuerpo de Cristo, nosotros sufrimos también, pero no son más que el resto de las aflicciones de Jesucristo por su cuerpo, el cual somos somos todos y cada uno de nosotros. Ahora, la idea central es que los padecimientos de Cristo que están de alguna manera produciéndose en nosotros los entendamos, ¿verdad?, como padecimientos de Cristo, para que efectivamente nosotros podamos recibir los beneficios de esos padecimientos cuando nosotros entramos en este proceso de la tristeza. La tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Nos dice efectivamente el versículo 10 de 2 de Corintios 7, la tristeza que es según Dios. Y quisiéramos ver algunos versículos que tienen que ver con la tristeza que es según Dios, para que nosotros podamos realmente hacer un chequeo más profundo de qué efectivamente pueda estar trayendo la tristeza que estamos nosotros viviendo por cualquier situación o cualquier circunstancia. Si esa tristeza realmente que nosotros estamos experimentando es según Dios, o si esa tristeza que estamos experimentando es según el mundo para muerte, según Dios para vida, según el mundo para muerte. Mira, lo primero que nos muestra la Escritura, y justamente en estos mismos versículos de 2 de Corintios 7:10, porque esto está escrito para los hermanos corintios que efectivamente estaban viviendo esta circunstancia, lo primero que vemos en la Escritura es que la tristeza según Dios provoca arrepentimiento. La tristeza según Dios provoca arrepentimiento. Mira, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Este es el primer punto que debemos entender. La palabra arrepentimiento aquí tiene que ver con la palabra metanoia o metaneo, ¿verdad? Y la palabra metanoia y metaneo tiene que ver con el cambio de mentalidad, es decir, hacer un switch mental. El sufrimiento que es de acuerdo con el mundo entiende, comprende y ve la circunstancia desde, ¿verdad?, la incapacidad, desde la carencia, desde la fragilidad, desde la imperfección y todo lo que por supuesto la carne es. Es decir, la carne sufre, ¿verdad?, en función de la carencia. La carne sufre en función de que no tiene esto, no tiene este otro. La carne sufre en función de que ve a otros que prosperan y ella no prospera. La carne sufre porque de alguna manera quisiera tener algo y no lo tiene. La carne sufre porque perdió algo que ama, algo que quiere, algo que cree que es importante. La carne sufre y el sufrimiento de la carne tiene que ver efectivamente con la mente natural, con nuestra manera de pensar, y esa manera de pensar tiene que ver con la fragilidad en la cual efectivamente todos los seres humanos que nacimos primeramente en Adán generalmente tenemos. Pero aquí nos dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Este es el propósito inicial. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es cambio de mente, produce cambio de mentalidad. La tristeza que es Dios lo primero que hace es hacer un switch a la mente de Cristo. Eso es metanoia. Metanoia es pensar de una manera distinta y diferente. Metaneo, metanoia, que son partes del mismo verbo en griego, tienen que ver justamente con cambio de manera de pensar. El verdadero arrepentimiento no solamente tiene que ver como lo ve el ser humano o como lo ve la carne natural, de una suerte de un compungimiento, de una tristeza, ¿verdad?, de un arrepentimiento interior por haber hecho algo. Esto es lo que nosotros conocemos en la carne, pero realmente el verdadero arrepentimiento, el verdadero sufrimiento de Dios va a producir efectivamente
cambio de mente, cambio de manera de pensar y cambio de manera de entender. ¿Qué significa esto? Que muchas veces cuando nosotros estamos tomados por el sufrimiento, si seguimos enfocados en ver nuestra carencia, si seguimos enfocados en ver nuestras debilidades, en ver nuestra incapacidad, en ver nuestra imperfección, pues eso lo que va a hacer es producir más de lo mismo. Lo que veíamos la semana pasada, que en la medida en que nosotros vemos a Cristo, somos transformados en su misma imagen. Pero en la medida en que nosotros seguimos viendo a Adán, al primer Adán, y todas, ¿verdad?, sus consecuencias, pues nosotros vamos a seguir produciendo más de Adán dentro de todos y cada uno de nosotros. Y ahí es donde viene el cambio de mente. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar en la mente de Cristo, en el metaneo, en la metanoia, para pensar como Él piensa. Ahí es donde la fe se convierte en los ojos espirituales que nos permiten comenzar a ver como Dios ve, comenzar a entender como Dios entiende. Es decir, el arrepentimiento que es según Dios nos insta y nos lleva a que efectivamente nosotros tengamos que conectarnos directamente a la mente de Cristo, en donde vamos a encontrar una manera distinta de pensar en la circunstancia en la cual nosotros nos encontramos. La circunstancia de dolor, la circunstancia de prueba, requiere ser analizada por medio de la mente de Cristo, para que la mente de Cristo me revele a mí el propósito por el cual el Señor está permitiendo esa circunstancia. Y el propósito, efectivamente, es que yo me adiestre, ¿verdad?, en comprender y en entender y en enchufarme más y en conectarme más a la mente de Cristo, para que en cualquier circunstancia, sea de prueba o sea de abundancia, yo siga viendo las cosas como Él ve. El apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que él ha aprendido a vivir en contentamiento indistintamente de la circunstancia que esté padeciendo, sea que viva en abundancia o escasez. Decía, yo he aprendido a vivir y a estar contento. Fíjate, la mente de Cristo no está dependiendo de que si externamente las cosas van bien o van mal. La mente de Cristo básicamente está enfocada en el Padre Celestial, en la perfección, ¿verdad?, que Cristo es, y esto hace que efectivamente nosotros veamos las tribulaciones, las dificultades desde un punto de vista totalmente diferente. Así que el arrepentimiento que es según Dios, primero produce, la tristeza que es según Dios, primero produce arrepentimiento. Este arrepentimiento bíblico que estamos hablando aquí, que es la metanoia. ¿Pero para qué? Dice la Escritura. Este arrepentimiento, esta metanoia, este cambio de manera de pensar es para salvación. Otra palabra que hemos estudiado aquí permanentemente, ¿verdad? La palabra salvación es la palabra sotería. Y la palabra sotería no es más que la provisión, que la sanidad, que la liberación que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros en cualquier momento en el cual efectivamente nosotros nos encontremos. Es decir, el Señor tiene salvación para la circunstancia que tú estás viviendo. El Señor tiene sanidad para la circunstancia que tú estás viviendo. El Señor tiene libertad y liberación para la circunstancia que tú estás viviendo. Esa es la idea central aquí. El Señor quiere que nosotros hagamos un switch a la mente de Cristo para que finalmente veamos la salvación que Él tiene preparada para todos y cada uno de nosotros en medio del sufrimiento. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿qué es lo que está produciendo el sufrimiento que es según Dios? Aquí el sufrimiento que según Dios siempre deberá producir un mayor acercamiento al Señor, una mayor dependencia de Cristo, una mayor conexión con la mente del Señor y una mayor identidad, ¿verdad?, con la provisión que Él tiene dispuesta para todos y cada uno de nosotros en medio de estas circunstancias. Y esta provisión tiene que ver efectivamente con la liberación, tiene que ver con la provisión y tiene que ver con la sanidad de cualquier circunstancia o situación en la cual nosotros nos encontremos. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, ¿verdad? De lo cual no hay que arrepentirse. Obviamente, ¿cómo nosotros nos vamos a estar compungidos cuando nosotros sabemos que el Señor está
básicamente permitiendo el sufrimiento para que nosotros podamos crecer en nuestra experiencia de Él. El propósito del sufrimiento que el Señor permite en nosotros es para que podamos crecer en la experiencia de Cristo y para que podamos nosotros hacer nuestras, ¿verdad? Efectivamente, todas sus fortalezas, todas sus capacidades y todas sus riquezas. Eso es lo que el Señor anhela en su corazón, ¿verdad? Y la carencia y el sufrimiento, que muchas veces significa efectivamente de alguna manera incomodidad para nuestra carne, pero no se convierte más que en dependencia de Dios para el espíritu, para que la sotería, para que la salvación de Dios efectivamente venga en nuestro rescate. Así que, hermanos, es muy importante que veamos esta primera parte de lo que la tristeza, según Dios, provoca en todos y cada uno de nosotros. En Santiago 4, 8 al 10, se nos muestra también claramente esta perspectiva, que el sufrimiento según Dios nos acerca a Dios. Es decir, el sufrimiento según la carne y el sufrimiento según el mundo nos aleja de Dios. Hay mucha gente que al calor de la prueba se separa de Dios, se separa de la iglesia, no quiere tener relación con Dios, se sienten defraudados. Fíjate, la tristeza que según el mundo nos hace alejar de Dios. Pero la tristeza que es, según Dios, nos acerca a Dios. Fíjate lo que dice Santiago 4, 8 al 11 en este sentido. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Está hablando efectivamente cuando nosotros estamos en pecados, cuando nosotros estamos, ¿verdad?, viviendo como cristianos de doble ánimo. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto es lo primero que el Señor quiere que nosotros sepamos cuando efectivamente estamos en aflicciones. La aflicción nos va a permitir acercarnos a Dios. Siempre el Señor permite aflicciones para que tengamos una comunión, ¿verdad? Y una relación mucho más fuerte y mucho más íntima con Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí vemos una máxima. Ustedes se acercan a mí, yo me acerco a vosotros. Así que el acercamiento de Dios a nosotros, a pesar de que ella mora en nuestro espíritu, es decir, el acercamiento de Dios que mora en nuestro espíritu hacia nuestra alma, se produce cuando nuestra alma se acerca a Dios, cuando nuestra alma busca a Dios, cuando nuestra alma efectivamente está buscando las cosas de arriba, las cosas del cielo, las cosas de Cristo, las cosas que son de Cristo. Cuando nuestra alma está buscando esto es un acercarnos a Dios, y la Escritura nos dice que Él se acercará a nosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, nosotros siempre debemos tener claros por lo menos dos aristas en nuestra relación con el Señor. La primera arista es que nosotros reconocemos permanente y continuamente que tenemos una carne que todavía actúa en nosotros, que es desagradable a Dios y que debería ser también desagradable a nosotros mismos. Una carne que todavía a veces puede operar en nosotros para hacernos desobedientes a Dios, para hacernos orgullosos, para que nosotros efectivamente nos exaltemos particularmente delante de Dios. Y a esto es lo que se está refiriendo efectivamente en el versículo 9, cuando dice afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. A veces nuestra risa y nuestro gozo humano, mundano, debería convertirse en lloro y debería convertirse en tristeza, porque el goce que viene del mundo también va a traer muerte. Pero cuando nosotros efectivamente reconocemos que todas aquellas cosas externas que nos contaminan o que contaminan nuestra alma requieren ser efectivamente entregadas al Señor, nosotros reconocemos permanentemente nuestra incapacidad, nuestra impotencia, ¿verdad?, delante del Señor desde la perspectiva de nuestro hombre natural. Pero sin embargo nosotros podemos reconocer la fortaleza, el poder y la gracia
que tenemos desde el nuevo hombre, desde el hombre espiritual. Para que el hombre espiritual sea el que efectivamente se levante dentro de todos y cada uno de nosotros y pueda aplastar, ¿verdad?, a nuestro hombre natural. La Escritura nos dice, por el Espíritu haced morir las obras de la carne. Es decir, el Espíritu está en nosotros, que es nuestra nueva identidad en Cristo para hacer morir las obras de la carne. Así que aquí podemos ver cómo el apóstol nos muestra que nuestra pecaminosidad, nuestra lucha o nuestra insensatez, nuestras persecuciones y nuestros dolores, porque el capítulo de Santiago tiene que ver con esto, ¿verdad? Nos acercan efectivamente a Dios en lugar de alejarnos de Dios. En el libro de Mateo 5:4, la Escritura dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es decir, la tristeza que según Dios, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, la tristeza que según Dios conduce a la vida y al consuelo. Es decir, el Señor quiere efectivamente que la tristeza que viene de Él nos vaya conduciendo a la vida y al consuelo, y es por eso que Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que están tristes. Esta es la bienaventuranza y la tristeza que viene para los hijos del Señor. No es la tristeza que viene desde el mundo, que vamos a ver ya mismo, sino es la tristeza que el Señor trae a todos y cada uno de nosotros, la tristeza que según Dios. La tristeza que según Dios el Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.